Ah, ¿cómo me gustaría rediseñar el fondo de mi chacra? A ver. El terreno es rectangular y tiene 80 metros de ancho por 40 metros de fondo. Alrededor de la fuente me gustaría que haya un cantero. Y cerca de los 2 pinos centenarios que plantó mi tatarabuelo Luis, me gustaría que haya 2 coníferas para que no se sientan tan solitos. Y una huerta. Quiero tener una huerta. Claro, pero debería ser un plano prolijo para poder dárselo a mi jardinero. Es tiempo de volver a la cueva. Bueno, un plano. ¿Cómo hago yo un plano? ¿Qué sucede, Maxi? ¿Por qué estás tan preocupado? Necesito hacer un plano con distancias de indicaciones de formas para diseñar el fondo de mi chacra. Y la verdad no sé por dónde empezar. Lo que tenés que hacer es identificar lugares geométricos para poder armar el plano y dar las indicaciones. ¿Qué son los lugares geométricos? Fíjate en la computadora. Son conjuntos de puntos que cumplen una misma propiedad. Pensá que desde su origen, el hombre necesitó realizar cálculos para actividades sencillas como comerciar, medir tierras o predecir fenómenos astronómicos. Entonces, desarrolló entes abstractos para que lo ayudaran a entender mejor el mundo que lo rodeaba. ¿Entes abstractos? Me suena a película de terror. No, nada que ver. Tanto la matemática como la geometría se basan en el pensamiento abstracto. Demasiado abstracto para mí. ¿Me podrías dar un ejemplo concreto? Por ejemplo, el número es un ente abstracto, un símbolo que expresa cierta cantidad. De hecho, el número y el punto fueron el punto de partida de las matemáticas como ciencia. Qué interesante. Pero ¿cómo aplico esto para dibujar un plano para el fondo de mi chacra? Le voy a pedir ayuda al profesor. Me parece bien. ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Hey, Maxilín! ¿Me tomaste por sorpresa? ¿Qué está haciendo? Estoy diseñando una fuente para la plaza. Me lo pidió como favor el intendente González. Pero qué casualidad. Justo le venía a preguntar sobre los lugares geométricos. ¿Qué cosas está teniendo en cuenta para diseñar la fuente? La superficie total de la plaza y la superficie que actualmente hay en el centro, donde iría la fuente, que ahora tiene piedritas, suyitos, en fin. También debo tener en cuenta los caminitos que salen de las 4 esquinas y se juntan en el medio, y la calecita que hay sobre uno de los laterales. Pero un momento, Maxilín. Todavía no me contaste por qué necesitas saber sobre lugares geométricos. Lo que pasa es que quiero rediseñar el fondo de mi chacra y debo hacer un plano para el jardinero. Me gustaría que haya coníferas, una fuente, una huerta. Veamos. ¿De cuánto es la superficie que querés parquizar? Es un terreno rectangular de 80 metros de ancho por 40 metros de fondo. ¡Ah, sí! El fondo de tu chacra. Me lo acuerdo de cuando me invitaste a comer ese rico asadito con tu tía Clota. A ver. F es la fuente. Podés hacer un cantero a su alrededor, a 1 metro de distancia. Entonces, ¿qué figura forman todos los puntos del plano que se hallan a 1 metro de distancia del centro? Una circunferencia de 1 metro de radio. Una circunferencia es el lugar geométrico de puntos del plano que están a igual distancia de otro punto llamado centro. Y la distancia común es el radio de la circunferencia. Justo tengo un ejemplo a mano. La apertura que se le imprima a un compás es la medida del radio de la circunferencia que se trace. ¿Así está bien? O sea que cuando corto una pizza, una porción está comprendida entre 2 radios. Perfecto. Veo que entendiste la idea. E será la huerta de hortalizas. Para tener mejor acceso a las plantas, lo mejor es construir un caminito que se encuentre a la misma distancia de ambos lados del terreno. Ya veo.
¿Me espera un minuto, profe? ¿Cómo no? Veamos. Bien, este es el radio. Ahora vamos a trazar la circunferencia y darle forma a mis canteros. Y va. Qué lindo está quedando. Me voy volando a la cueva para seguir trabajando y mejorando mi jardín. ¿Qué buscas con tanto esmero, Maxi? Quisiera consultar a una paisajista. Aquí hay una con mucha experiencia. Estela Macia, paisajista y artista plástica. Hola, ¿qué tal, Estela? Soy Maxi. Hola, Maxi. Quisiera hacerte una pregunta sobre la aplicación de la geometría en el diseño de jardines. Es que estoy rediseñando el fondo de mi chacra. Bueno, cuando se nos presenta un trabajo de jardinería o parquización, nosotros debemos hacernos la pregunta de ¿por qué lo hacemos? El para qué vamos a hacer esa plantación y de repente qué función va a cumplir. Y de esa manera empezamos a idear la forma. Y cuando hablamos de la forma, la propuesta comienza desde las formas geométricas. El hecho está en que un terreno tenemos que levemente, primero, con una superficie, triangularlo para que su caída de agua no estropee la plantación o el césped. Y ya estamos hablando de una forma a la cual le podemos agregar las que siguen. Si el lugar es cuadrado, podríamos contestarle con un círculo interno, donde le podemos poner pequeñas elevaciones de plantas perennes, que a su vez, cuando se recorten, las transformamos en triángulos o rectángulos o esferas. Es muy amplias las formas, pero siempre está implícita, ya sea en sus bases o en su altitud, donde nosotros después veremos ante nuestra vista que esas formas, que quizás son conos, al podarlas, porque la planta lo necesita, se transforma en un cono truncado, y estamos hablando de forma. Y también veremos cuando el sol marca sus sombras aparecer otras formas. Y bien, la forma está marcándolos un diseño que hace a la vista del parque algo que va a recrearnos como arte. De hecho, hacer una plantación también implica lo que sería en arte una instalación, que no es más que ver una obra de arte en la cual se puede caminar por dentro. Muchas son las formas que podés plantar, y si el terreno es en exterior,
ya también todo cambia porque tiene declives o hondonadas. O podemos hacer dentro de ese cuadrado que hablamos un gran círculo y una pirámide de plantas que uno podría verlo de diferentes perspectivas, o sea, prácticamente 4. O además podemos hacer un recoveco o digamos un laberinto plantando arbustos que a su vez con la poda lo vamos a direccionar y divertirnos mucho recorriéndolo. Es otra forma. Lo que se llamaría un mandala. Podemos transformarlo en juego, podemos hacer espacios solariegos para sentarse y leer. Con las plantas podemos hacer formas, podemos acceder al color. No olvidemos a la fragancia, no olvidemos las plantas de perfume. La gente mayor siempre quiere conservar esa planta que a uno quizás nos molesta o dice ya no se usa. Un jazmín transporta a mucha gente al aroma de sus antepasados. No perderlos. En fin, también hay que poner plantas de diferentes hojas, perennes que no caen o que caen más lentamente, y plantas que a veces tienen 3 posiciones. Primero hojas, después flores y después varas. O plantas con perfumes, o plantas rojas como un Acer palmatum, o otras verdes y amarillas. Podemos hacer composición de color. Ya ves, voy otra vez al arte. Ahora estamos pintando. ¿Cuántas cosas podemos hacer en un jardín? ¿Cuántas cosas podemos soñar? Sin olvidar que también tenemos que poner algunos árboles de porte, porque un jardín sin pájaros sería un jardín que le faltará algo. Y ellos hacen sus nidos. Observar en qué palos, en qué ramas pueden pararse ellos. Se pueden poner también estatuas. Se pueden poner otro tipo de adornos. O se puede simplemente dejar un espacio verde de un gran césped, porque pisar la hierba, caminar por ella, tenderse al sol. ¿Cuántas finalidades y funciones se cumple en un jardín? ¿Cuántas formas de armarlo? ¿Cuántas formas de verlo? ¿Cuántas sombras proyectadas cuando cambia la luz del día, que van marcando cosas diferentes? Y bien, Maxi, yo creo que se puede utilizar un espacio de tierra para plantar frutas, para plantar flores. En fin, yo creo que la pregunta es mirar y al idear decir, esta forma, ¿para qué es? ¿Cuál es la propuesta? Y después, idear. Maxi, espero haberte contestado y que de alguna de todas estas preguntas y respuestas que hay en lo que estamos hablando, vos hagas el mejor jardín. Muchas gracias. Le voy a mandar fotos para que vea qué lindo quedó el fondo de mi chacra cuando lo termine. Ya estoy de vuelta, profesor. ¿Profesor? ¿Está durmiendo? Ah, ya volviste. Qué calor que hace. Mirá, ya terminé el plano de la plaza. ¿Ahora podemos continuar? Sí, adelante. ¿En qué estábamos? Ah, sí, los pinos centenarios. Lo mejor es que las coníferas estén a la misma distancia de A que de B. Es decir, ser plantadas sobre la mediatriz del segmento AB. ¿Qué figuras forman todos los puntos del plano que se hallan a la misma distancia de A y B? Los puntos determinan una recta perpendicular al segmento AB. Entonces, aquí, el lugar geométrico de los puntos que equidistan a dos puntos fijos es una recta. Y por último, el camino de adoquines que se encuentre a la misma distancia de ambos lados del contorno del terreno.
está sobre la bisectriz del ángulo que es la esquina del terreno y tiene 90 grados. ¿Qué figura forman todos los puntos del plano que se hallan a la misma distancia de los lados de un ángulo? Determinan una semirrecta que divide al ángulo en otros dos iguales entre sí. Estas simples indicaciones involucran algunos lugares geométricos. Creo que entendí. Gracias. Me voy volando antes que me olvide todo. ¡Suerte con el plano! Y cuando esté listo el fondo, invítame a comer otro asadito que hace mucho que no veo a tu tía Clota. Por supuesto, profe. Veo que estás avanzando. Sí, pero me acaba de surgir una duda. ¿Me podrías dar ejemplos de lugares geométricos que no sean circunferencia y recta? Claro, pero va a ser mejor que lo vivas en carne propia, así lo entendés. Una elipse es el lugar geométrico de los puntos tales que la suma de las distancias de los puntos hasta los focos es un valor dado. La parábola es el lugar geométrico de los puntos tales que las distancias de los puntos al foco y a la directriz son iguales. Y la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos tales que la diferencia de distancias entre los focos es un valor dado. Circunferencias, rectas, elipses, parábolas, hipérbolas. Todas estas formas que pueden trazarse sobre un plano son lugares geométricos. Ahora tengo intriga sobre cómo comenzó a pensarse la matemática, la geometría. Me parece que le voy a pedir ayuda a un historiador que domine el tema. Y ya sé a quién. Hola, soy Maxi. ¿Te acordás cuando te consulté sobre funciones? Sí, claro, me acuerdo. Estoy investigando sobre los lugares geométricos para una remodelación que quiero hacer en el fondo de mi chacra. Y tengo algunas preguntas. Ajá. ¿Cuáles? ¿Me podrías contar sobre el origen de la geometría? Es muy posible que el origen de la geometría se deba a los egipcios, ya que debido al desborde del río Nilo, constantemente borraba los límites de los campos donde hacían la siembra. Entonces, debido a eso, estudiaron la forma de medir la tierra. De ahí el origen, inclusive, de la palabra, que es geometría, medir tierra. Mirá vos. Se ocuparon esencialmente de superficies y volúmenes. Lo que pasa es que su desarrollo en geometría era pobre en teoremas y demostraciones. Lograron también muchos avances en lo que hace a trigonometría y semejanza de triángulos, pero realmente fueron los griegos los generadores, fue como una usina para el desarrollo de la matemática y la geometría de aquel momento. La geometría griega estuvo dividida, digamos, se puede decir, en dos escuelas, la de Euclides y la de Pitágoras. La de Pitágoras, que se basa en la afirmación, conocido por el teorema que lleva su nombre justamente, teorema de Pitágoras, aunque digamos que los babilonios y los egipcios ya lo usaban en construcciones, geometría, se hizo más conocido por Pitágoras, aquel que decía que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso se puede explicar como en un triángulo en donde uno de sus ángulos es recto, el cuadrado de cada uno de los lados que hacen el ángulo recto es igual al cuadrado del otro lado que se llama hipotenusa. Y por otro lado, el nombre de Euclides es tan importante en la matemática porque uno de sus libros, llamado Los Elementos, es el más importante de toda la historia de la matemática. Está constituido por 13 tomos y uno de los cuales tiene todos los principios básicos de la geometría. Te digo algo más para que te quedes pensando. El pensamiento abstracto, o sea, la base de la matemática,
está totalmente relacionado con las formas más simples y complejas de los últimos avances tecnológicos. Jorge, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Chao. Pensamiento abstracto. Adelantos tecnológicos del mundo moderno. Ahora ya podés terminar el plano. Voy a volver a molestar al profe. Estoy trabado. ¿Profesor? ¿Profesor? ¿Molesto? ¿Otra vez se quedó dormido? Estoy meditando sobre mi forma geométrica favorita. ¿Sabías que las primeras formas geométricas fueron definidas a partir de la observación de la naturaleza misma? Sí, ya me lo contó. O sea que está meditando sentado sobre una luna llena. Usted siempre en la luna, profesor. ¿Qué te trae nuevamente por aquí, Maxlin? Los entes abstractos me tienen abstraído. No me sale el plano para el jardinero. ¿Me puede ayudar a terminarlo? Claro. Primero que nada, recordá que un lugar geométrico es un conjunto de puntos que cumplen una propiedad. Circunferencias, rectas, elipses, parábolas, hipérbolas. Todas estas formas que pueden trazarse sobre un plano son lugares geométricos. Siempre el desarrollo de la matemática y la geometría estuvieron ligadas al mundo que nos rodea. Entonces, repasemos. Alrededor de la fuente se construirá un cantero circular con 1 metro de radio. La huerta de hortalizas por acá. Y para tener mejor acceso a las plantas, aquí habrá un caminito. Las coníferas deben ser plantadas sobre la mediatriz del segmento que forman los 2 pinos centenarios. Por último, el camino de adoquines estará sobre la bisectriz del ángulo, que es la esquina del terreno. Gracias, profe. Me voy volando a la chacra. Veo que el día de hoy fue positivo. ¿Terminaste el plano? Voy a llevárselo al jardinero ya mismo para que pueda empezar a trabajar. Ahora que terminé con Maxilin, me voy a dedicar a terminar mi trabajo. Los lugares geométricos entes sirven a la gente